de comenzar, les quiero comentar de que esto lo vamos a ir subiendo a nuestro canal de YouTube de Alto Impacto. Les vamos a enviar un correo electrónico donde van a poder acceder a él nuevamente. Y bueno, desde ya les agradezco mucho la participación. Les doy a todos la bienvenida y espero que puedan aprovechar este tiempo de Gustavo que nos va a presentar este tema. También aprovechar y comentarles que el 24 de noviembre vamos a tener un taller de 15 horas reloj con Gustavo sobre la gestión estratégica con Balance Scorecard. Y los que quieran participar, bueno, al final nos escriben al correo que recibieron de inscripción de este webinar o bien responden al correo que van a recibir luego con el video de esta presentación. Sin más detalles, bueno, yo les doy la bienvenida nuevamente y les presento al ingeniero Gustavo Ortiz, quien va a estar desarrollando este tema y con quien vamos a estar compartiendo también este taller en noviembre. Muchas gracias, Gustavo, nuevamente por tu tiempo y vamos, cualquier cosa, hacemos las preguntas al final de la presentación. Adelante, Gustavo. Dale, muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos los que se están sumando a este webinar. Y hoy vamos a desarrollar a modo de mini taller, digamos, lo que es un Balance Scorecard, ¿verdad? Un instrumento, un verdadero instrumento de gestión muy útil y a veces muy poco utilizado. Yo diría también en nuestro país vamos a ir viendo que no solamente aquí, ¿verdad? Hay problemas en lo que es la formulación misma de la planeación estratégica y luego en la ejecución, ¿verdad? Y esto es generalizado en diferentes países, en diferentes tipos de empresas. Y eso que el Balance Scorecard ya es una herramienta que aparece en 1991 con el artículo muy famoso de Norton y Kaplan en Harvard Business Review, ¿verdad? Donde presenta el concepto del cuadro de mando integral, ¿verdad? Para entender un poquitito los inicios del cuadro de mando integral, tenemos que remontarnos justamente antes de los años 90, ¿verdad? Donde para medir, digamos, medir el funcionamiento de una empresa, para medir la performance, se utilizaban principalmente indicadores financieros, ¿sí? Y estos profesores de la Universidad de Harvard se dieron cuenta de que hacía falta complementarlo con otros indicadores, digamos, con una mirada más amplia, ¿verdad? Que es lo que lograron con la propuesta del Balance Scorecard, que vamos a ir viendo en esta presentación. Esto a modo de introducción un poco y de poner en contexto de lo que es el Balance Scorecard y como ya habrán percibido, tiene que ver con la planeación estratégica, ¿verdad? Y a su vez, la planeación estratégica, al introducir la palabra plan, siempre estamos bien duro, ¿verdad? Y aquí Hamel y Prahalad, que son exponentes de la estrategia y la gestión estratégica, dicen, las empresas que no imaginen el futuro no estarán ahí para disfrutarlo, dice, ¿verdad? Quiere decir que aquí vemos que la empresa, en primer lugar, tiene que mirar hacia el futuro siempre, ¿verdad? Eh, a partir del contexto actual, a partir de la situación actual, incluso a partir de las experiencias pasadas, proyectarse hacia el futuro, ¿verdad? Pasa que en la mayoría de las empresas y principalmente en las pequeñas y medianas, el día a día les mata, ¿verdad? No hay una proyección, no, escasamente se encuentran empresas que tienen una mirada de largo plazo. Y aunque exista, muchas veces existe esa visión, pero en la cabeza del directivo,
la cabeza del propietario y no se lleva eso de manera formal a un documento de planeación estratégica que proyecte a esa empresa por lo menos a 3 o 5 años hacia adelante, ¿verdad? Entonces, el primer punto aquí entonces es que tenemos que mirar hacia el futuro, ¿verdad? Pero no es haciendo futurología, ¿verdad? Menos ahora en esta época de mucha incertidumbre. Necesitamos ciertas metodologías, ciertas herramientas que podamos utilizar en las empresas para hacer esta proyección a partir de la visión de la empresa, de su propia misión como negocio, ¿verdad? Como negocio productivo, negocio que busca desarrollar un concepto, que busca generar valor, ¿verdad? A partir de ahí, de la misión y visión de la empresa y sus valores, ¿verdad? Son los que guían el, el funcionamiento, ¿verdad? Y hacen que sea válido esa misión y los objetivos que se propone la empresa. A través de este conjunto de elementos, entonces necesitamos metodologías que nos proyecten hacia adelante. Entonces decíamos, el primer punto tenemos que mirar hacia adelante. El segundo punto, necesitamos una metodología para caminar, digamos, para hacer real ese futuro que se está imaginando, sino simplemente es como un pensamiento, ¿verdad? O un deseo, ¿verdad? Entonces, esto requiere una planificación y un documento formal para realizarlo, para lo cual se requieren ciertos métodos, ¿verdad? Bien, las estadísticas respecto a lo que es la planeación estratégica y la ejecución de la estrategia tienen algunos números bastante, llamémosle así, impresionantes, ya sea por lo bueno o por lo malo, ¿verdad? La primera dice, el 48% de los líderes en una encuesta realizada en un país latinoamericano, dice, el 48% de los líderes calificó que la implementación y la planeación estratégica tienen igual importancia. Esto en 2016, ¿verdad? Indica que la gente iba pasando de un modelo de planificación a un modelo de implementación, ¿verdad? Cada vez más líderes, propietarios, ¿verdad? Directivos, encontraron que es tan importante la implementación como la planeación estratégica. Si nos remontamos más atrás, todavía, ¿verdad? La planeación estratégica era casi como colocar los números que se iban a ejecutar, ¿verdad? Y era muy cuantitativo, ¿verdad? Siendo que la estrategia como tal es cualitativa, ¿verdad? Se necesita un razonamiento, una reflexión, lo que le llaman una reflexión estratégica, ¿verdad? Hay una terminología que se utiliza también, el insight, ¿verdad? Que se genere una creación de cómo enfrentar el mercado, de cómo introducir una innovación en el mercado, en el sector, en el rubro en que estamos operando y requiere, es cierto, requiere de herramientas cuantitativas respecto a la demanda del mercado y otras mediciones, pero sí es un proceso bastante creativo en su concepción, ¿verdad? Lo que es la estrategia. Sigamos viendo estas estadísticas. Dice el 68% cree que su organización es buena creando una estrategia. Esto fue en 2016, siendo que antes, en 2012, más personas o más organizaciones pensaban que su organización era buena creando las estrategias. Lo que se vio es la dificultad en el proceso de aprendizaje. Lo que se vio es la dificultad
no solamente en la creación, sino que aquella estrategia que desarrollamos, cuán efectiva fue, ¿verdad? Entonces, cuanto más casos se dieron de que la estrategia que se estaba implementando no estaba dando resultados o requería ajuste, entonces la gente fue diciendo que su organización no es muy buena en la creación de estrategias para lo cual se han incorporado, llamémosle así, al rubro o a los servicios de asesoramiento, lo que es la planeación y la implementación de la estrategia a través del cuadro de mando integral. Eso es lo que se fue descubriendo en el proceso, que es justamente lo que ya habían expuesto Norton y Kaplan cuando crearon el cuadro de mando integral, que principalmente la planeación estratégica quedaba ahí, en la planeación, y se necesitaba una herramienta de ejecución, ¿sí? Lo que dice allá arriba, implementación, ¿sí? Entonces, además de la planeación, se requiere obviamente la implementación, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la importancia, el por qué utilizar el cuadro de mando integral, para hacer esa transición de la fase de planeación, una fase totalmente válida y fase necesaria, condición necesaria para implementar la estrategia, y de ahí pasar a la implementación de la estrategia, ¿sí? Eso, a tenerlo muy claro, yo creo que es el gran aporte de la propuesta de Norton y Kaplan de prever de proponer una herramienta que pueda ayudarnos a hacer la transición entre la planeación y la implementación. Por lo tanto, es una herramienta versátil que nos va a ayudar a planear, pero a su vez nos va a ayudar en la ejecución, en la implementación. Es importante. El tercer punto dice, el 98% de los líderes piensan que la implementación de la estrategia requiere más tiempo que la formulación de la estrategia. Ya en primer lugar se había notado que tiene la misma importancia la implementación que la planeación en sí, ¿sí? No menos, sino más importancia, sino que además aquí se ve también que gran parte de los líderes reconoce que lleva más tiempo la ejecución como tal que la formulación de la estrategia, ¿verdad? Bien, además dice el 61% de los encuestados reconoce que sus empresas a menudo luchan por cerrar la brecha, atiendan bien, la brecha entre la formulación y la implementación en el día a día. Este sí es un gran aporte del cuadro de mando integral a través de los indicadores de gestión, ¿sí? Imagínense nuestro día a día, ¿verdad? En la empresa, ¿verdad? Nos trasladamos hasta el trabajo, encontramos una serie de cambio de fase por el Ministerio de Salud, empleados que dan positivo al COVID, una serie de situaciones del día a día. Y dentro de todo eso, la empresa necesita lograr mayor productividad. Por ejemplo, una brecha, necesitamos mejorar la participación del mercado de 12 a 17% en un determinado producto. Esa es la brecha, en este caso 5%, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Y en medio de la situación del día a día. Entonces, nosotros necesitamos, ahí se percibe que la empresa necesita de un instrumento para ir midiendo cómo vamos respecto a, llamémosle así, lo que se formuló y lo que se está implementando, ¿sí? Lo planificado y lo real, ¿verdad? Eso es muy importante, eso es reconocido por las empresas, ¿verdad? Después dice, el 80% de los líderes consideran que su
empresa es buena en la elaboración de la planeación estratégica, pero solo 44% en su ejecución. Es decir, la gente se ve más apta en la planeación que en la ejecución, ¿sí? Y aquí hay varias cuestiones muy reales con respecto a la ejecución, ¿verdad? Por la experiencia hemos, con Marcelo también, realizado varias incursiones, varios trabajos de consultoría en planificación acá en empresas de Paraguay, ¿verdad? Y muchas veces ciertos objetivos son válidos, son totalmente necesarios y tienen que llevarse a cabo y muchas veces pueden tropezar con problemas de ejecución, problemas de presupuesto para su ejecución, ¿sí? Si se tiene que renovar tecnología, a veces no solamente llamémosle así, la limitación es la parte financiera, a veces es el tiempo, ¿verdad? Yo necesito que esto funcione ya y puede marcar la diferencia entre lo que decíamos hace rato, ¿verdad? En seguir con el 12% de participación o saltar al 17% de participación. Así es. En cuestiones de tecnología, que son herramientas de negocio, la diferencia puede ser bastante grande. Por dar un ejemplo, entrar fuertemente en lo que es la digitalización de la empresa es una prioridad. Eso debería ser una línea transversal en cualquier plan estratégico, como mínimo revisar cómo estamos con respecto a la digitalización, que no es tener página nomás, o te dicen, sí, yo tengo fanpage, ¿verdad? Pero cómo incide esa herramienta en los objetivos de la empresa es lo importante. Esas son las reflexiones estratégicas que se tiene que realizar desde varias aristas que vamos a ver después, las distintas perspectivas del cuadro de mando integral, que repito que no debe ser solamente financiera, y no lo es, ¿verdad? Tiene 4 perspectivas de las cuales se mide, y se planifica primero y se ejecuta la estrategia, ¿verdad? Entonces, se reconoce también que es más difícil la ejecución. Obviamente en la ejecución también está la competencia, ¿verdad? Una cosa es planificar y en la planificación yo tengo en cuenta la competencia, ¿verdad? Porque cuando me tocó la gerencia en elevadores Otis, justamente en los años 90 pasó eso, ¿verdad? Teníamos nosotros los competidores muy fuertes en ese momento, Atlas, que hoy ya no está en el mercado, Elevadores Sur, que hoy es ThyssenKrupp, teníamos también Schindler, ¿verdad? Y yo estaba en la empresa Otis, ¿verdad? Con diferentes propuestas, ¿verdad? Otis entraba como, es una empresa que está presente en 130, 140 países en el mundo a través de distribuidores y representantes. Tiene fábricas en Europa, Estados Unidos y aquí en Sudamérica, en Sao Paulo, Brasil, que me tocó conocer, ¿verdad? Entonces, en este punto, ¿verdad? Cuando se habla del planteamiento de la estrategia, ahí el primer punto era que los que arrasaban el mercado, Sur y Atlas en ese momento tenían como entre 20 y 30% más, un precio de mercado 20 o 30% inferior al nuestro, ¿verdad? Entonces teníamos que hacer una estrategia que efectivamente era así, estaba basada en la calidad, en el servicio técnico, etcétera, pero se perdieron bastantes ventas con estos competidores porque este, el costo muchas veces ya no nos permitía entrar a pesar de la calidad, pero de alguna manera, como es una inversión de largo plazo, imagínense, el ascensor está desde el inicio de la vida del edificio hasta muchísimo tiempo, o sea, tal vez ese 20 o 30% no justifica a veces, si es que la calidad no lo compensa, ¿verdad?
Y entonces son planteamientos de estrategia en función, siempre va a ser en función a los competidores. O sea, no se planifica, valga la expresión, entre cuatro paredes y a puertas cerradas, ¿verdad? Aunque así suceda, ¿verdad? Valga el juego de palabras, ¿verdad? Lo que sí tenemos que tener en cuenta siempre es el contexto local, contexto internacional y por supuesto los competidores. Obviamente también nuestra realidad interna, ¿verdad? Tanto las fortalezas como las debilidades, ¿verdad? Entonces es una reflexión que se tiene que hacer en función a nuestra realidad para plantear una determinada estrategia. Aquí es importante aclarar que el que quiere aprender cuadro de mando integral requiere de los conocimientos relacionados a la planificación estratégica, ¿verdad? Lo bueno es que en el taller vamos a ver, como en este webinar también, los conceptos básicos, el proceso básico de planeación para trasladar eso después al cuadro de mando integral. O sea, obviamente con ejercicios prácticos, ¿verdad? Y con casos de empresas nacionales e internacionales se va a trabajar en el taller. Y ahora vamos a ir viendo, dice, el 10% de las organizaciones logra menos de 2/3 de sus objetivos estratégicos, dice, ¿verdad? Hay un 36%, 67% de sus objetivos y un 54% logran menos del 50% de los objetivos. Es lo que decíamos, en la ejecución es donde se nota o donde vamos a darnos cuenta qué tanto estamos logrando aquellos objetivos que nos hemos planeado, ¿verdad? Hay algo que es resaltar también, ¿verdad? El cuadro de mando integral es una herramienta, pero lo que se lleva al cuadro de mando integral ya depende de los objetivos y de la estrategia planteada. O sea, no le podemos echar la culpa al cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral nos va a decir cómo están los indicadores, cómo está la brecha de, llamémosle así, lo logrado versus lo planificado. Pero no hay que culpar al cuadro de mando integral, el problema puede estar mucho más atrás en el proceso previo de planificación. Entonces, para ser buenos en el cuadro de mando integral, tenemos que hacer un muy buen proceso de planificación estratégica que a su vez arranca de un buen diagnóstico, una buena definición de objetivos y el planteamiento de la estrategia. Así es un conjunto, llamémosle así, indisociable, ¿verdad? Indisoluble, ¿verdad? Entre la planeación y la ejecución. El elemento de articulación sería el cuadro de mando integral. Bien, dice también el 2% de los líderes confía en que alcanzará entre 80 y 10% de los objetivos de su estrategia, ¿verdad? Un porcentaje bajo espera lograr gran parte de sus objetivos. El promedio estaría pensando que va a lograr poco más del 50% de sus objetivos. Entonces, en función de lo que estamos diciendo, tenemos que reflexionar cómo está nuestra empresa y accionar, ¿verdad? Esa es la idea de la planificación y la implementación de la estrategia, ¿verdad? Bien, ¿qué es un cuadro de mando integral? Y es una herramienta, la definición sería que es una herramienta de gestión estratégica. Es una herramienta de gestión. Ya habíamos anticipado su valor en la planificación, pero fundamentalmente ayuda en la ejecución de la estrategia. ¿Sí? Articula, digamos, esa planificación con la ejecución de la estrategia y nos ayuda en el día a día, ¿verdad? Entonces, pasamos a través del cuadro de mando integral del proceso de planificación a lo que es la ejecución de la estrategia, ¿verdad? Y aquí en esta presentación vemos
cuáles son las 4 perspectivas que han propuesto Norton y Kaplan para el cuadro de mando integral. Decíamos que la estrategia, la medición, ¿verdad?, del funcionamiento, ¿verdad?, de las empresas anteriormente tenía, llamémosle así, un sesgo demasiado contable financiero. Fíjense, Norton y Kaplan proponen, ¿verdad?, medir las capacidades estratégicas de quién, las capacidades estratégicas que requieren las personas, ¿sí? En alguna literatura van a encontrar directamente que se llama, esta perspectiva, la primera, acá a la derecha, de capacidades estratégicas, se llama crecimiento e innovación. Se refiere al crecimiento personal, en síntesis, apunta a las personas. Y en esa perspectiva tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué aspectos son críticos para poder mantener la excelencia del talento, ¿verdad? ¿Con qué recursos estratégicos de todo tipo tenemos? Por ejemplo, personas, las competencias de las personas, sus habilidades, la tecnología o el conocimiento de la tecnología que tiene nuestro personal. Hay directamente empresas totalmente basadas en tecnología, ¿verdad?, donde requiere obviamente un determinado perfil muy particular para las personas que ingresen ahí, la gente que va a manejar plataformas de Uber, etcétera, ¿verdad? Entonces, se requiere un determinado perfil, determinadas competencias, ¿verdad? O la gente que entra a trabajar en Google o empresas de fuerte base tecnológica. Entonces, esta primera mirada, esta primera perspectiva, como lo dice Norton y Kaplan, apunta a las capacidades estratégicas del talento humano y la tecnología necesaria, ¿verdad? Conocimientos, habilidades, tecnología que maneje el talento humano. La segunda perspectiva nos habla de los procesos de la organización. ¿En qué procesos de nuestra cadena de valor debemos ser excelentes? Paraguay, saben ustedes, es un país eminentemente productor y exportador de commodities, ¿verdad? Si nos ponemos a medir en qué procesos tenemos que ser muy buenos, y tenemos que ser muy buenos en la producción, ¿verdad?, en la productividad, ¿no?, que se ha mejorado a través del tiempo, ¿verdad?, con tantas hectáreas. Si miramos los históricos, por hectárea se producía mucho menos que lo que se produce ahora, justamente incorporando tecnología y otros aspectos. Incluso también la gente tuvo que ayornarse con estas tecnologías. Hoy día ya está tan tecnificado que hasta tenemos utilización de GPS en el proceso y software, sistemas de información para estos procesos. No, no en todos los casos, principalmente en las multinacionales, que a su vez son las que realmente apuntan a la excelencia, ¿verdad?, que es lo que se va dando actualmente, ¿verdad? ¿En qué debemos ser excelentes en empresas de servicios? ¿En qué procesos de la cadena de valor debemos ser excelentes? Esa es la pregunta que nos hacemos en la perspectiva de procesos. En síntesis, analizamos todo lo que es la operación, los procesos de la empresa, todo lo relacionado a OIM, todo lo relacionado a la realización de las distintas funciones de la empresa y sus procesos. La tercera perspectiva, porque estoy yendo de derecha a izquierda, la tercera perspectiva es la perspectiva de cliente, una perspectiva sumamente importante. Y ahí nos hacemos la siguiente pregunta. Pensando ya en los objetivos financieros que queremos lograr, la pregunta ahí es, ¿qué debemos hacer y cómo medimos nuestra propuesta de valor hacia el cliente? ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, les decía yo, estos objetivos de aumento de participación en el mercado. Por ejemplo, cómo estamos respecto a lo que es la satisfacción de los índices de medición de satisfacción al cliente,
cómo estamos, llamémosle así, proveyendo, entendemos, sabemos los productos que requiere ese cliente, tenemos información sobre eso, ¿verdad? Eso miramos en la perspectiva de cliente, ¿verdad? Entonces nos hacemos la reflexión y lo medimos, obviamente. Y como cuarta perspectiva, tenemos lo que es la perspectiva financiera, donde obviamente queremos maximizar nuestra propuesta de valor, o mejor dicho, el valor de la empresa visto por los años, ¿verdad? Dice, ¿qué haremos o qué hacemos? ¿Qué objetivos financieros tenemos que plantearnos, ¿verdad? Los objetivos financieros pueden estar relacionados a la rentabilidad, pueden estar relacionados a la productividad, pueden estar relacionados también a la disminución de costos, ¿verdad? Y en ese sentido se va completando ya nuestras 4 perspectivas de análisis del cuadro de mando integral. Entonces, ¿qué hace el cuadro de mando integral? Lee, examina y mide entonces lo que es la performance de la empresa en cuanto a las capacidades estratégicas del talento humano, nuestras, llamémosle así, la calidad de nuestros procesos, ¿verdad? Cómo estamos con nuestros procesos críticos y fundamentales, ¿verdad? En los cuales tenemos que ser excelentes, cómo estamos respecto a la mirada del cliente y finalmente cuáles son los resultados financieros que nos trazamos como objetivos, cuáles deberíamos plantearnos, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la visión macro entonces del cuadro de mando integral. Ahora, mirando ya en lo que es el proceso, aquí tenemos estas pueden desglosarse en más o en menos, pero en forma, llamémosle así, bien resumida, ¿verdad? El cuadro de mando integral sale primeramente de un diagnóstico en la etapa previa que todavía es de planificación estratégica. Y ahí, como les había adelantado, tenemos que mirar nuestro contexto. Es difícil simplemente lo que se dice, entre comillas, chutar números, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es plantear escenarios, ¿verdad? Acá inclusive, según también, la gente plantea escenarios con vacuna, sin vacuna, con vacuna dentro de tanto tiempo, etcétera. Y bueno, cada realidad es distinta, cada economía también está siendo impactada en mayor medida o en menor medida también por la pandemia y dependiendo del producto o sector específico también. Entonces, ese diagnóstico nos va a dar la línea de base, el punto de partida para, en segundo término, trazar los objetivos. Esos objetivos van a estar en concordancia con ese diagnóstico, no pueden estar disociados, están absolutamente en concordancia con ese diagnóstico y las estrategias son las acciones que va a llevar adelante la empresa para lograr esos objetivos, ¿sí? Y como hay, llamémosle así, diferentes caminos que se puedan tomar, se debe hacer una verdadera selección de la estrategia. Por eso es que se habla de formulación, ¿verdad? Yo puedo llegar a esos objetivos de diferentes formas y yo defino, elaboro y defino la estrategia que voy a utilizar. Con esas bases se muestra lo que es el mapa estratégico, que ya lo vamos a ver en el mini caso. Ese mapa estratégico relaciona los objetivos estratégicos de la empresa que se definió previamente. Eso está mapeando los objetivos estratégicos de la empresa. 4 perspectivas que vimos, ¿verdad? En lo que es innovación y crecimiento, procesos, clientes y financiera, ¿verdad?
Los KPI son los indicadores estratégicos, ¿verdad? Que definió la empresa que va midiendo cada objetivo. Key Performance Indicators, o sea, son los indicadores clave de desempeño que requiere la empresa para ir midiendo cómo vamos con respecto a los resultados que se están obteniendo, los resultados reales versus lo que nos habíamos planteado. Esos son los KPI, que tienen que estar definidos de acuerdo a cada objetivo. O sea, cada objetivo debe tener por lo menos un indicador. O sea, no puede haber objetivos sin indicadores. Porque si hay objetivos sin indicadores, cualquier resultado puede ser bueno. Por eso los KPI nos dan la pauta de cómo vamos con respecto a los objetivos trazados, ¿verdad? Lo mismo que el Estado, el Banco Central del Paraguay establece, por ejemplo, un tope, establece normalmente un tope de inflación anual, ¿verdad? Digamos 5 o 6%, ¿verdad? ¿Sí? Y con un rango de variación, obviamente, ¿verdad? Entonces, esos son los indicadores, ¿verdad? Son elementos cuantitativos que nos ayudan a medir la consecución, la medida en que estamos obteniendo los resultados esperados, definidos en los objetivos previamente. Luego vienen los planes de acción, que es lo que concretamente se va a realizar para lograr el objetivo. Estos planes de acción, si hablamos en términos, llamémosle así, macro, es un plan dentro de otro plan, porque todo este proceso hasta antes del cuadro de mando integral es el proceso de planificación estratégica, y el plan de acción en sí, en la punta de eso, tiene que ver ya con la forma en que voy a ejecutar aquello que se ha planificado. Entonces, la punta del iceberg ahí es la elaboración y ejecución ya de los planes de acción. Y al ser planes, esto ya está totalmente con un cronograma, obviamente con los indicadores que son los que yo a los cuales voy a tratar de llegar, los indicadores que me van a decir si estoy logrando o no los objetivos trazados en el plan. Y ahí en el plan de acción hacemos totalmente una evaluación del logro de los objetivos y también de la eficacia de nuestras estrategias planteadas. ¿Por qué eso? Porque yo no puedo decir simplemente voy a utilizar estas estrategias y si no está funcionando no puedo no hacer nada. En el plan de acción debo hacer los ajustes, ¿verdad? Y ahí es donde viene muy bien el nombre al cual se tradujo en español como cuadro de mando integral. Ahí es donde yo tengo que ver cómo está el tablero, cómo se dice, ¿verdad? Y de acuerdo a aquellos indicadores que están en rojo, tratar de sacarlos de ahí, ¿verdad? Los que están en verde, mantener y aumentar, ¿verdad? Entonces, ese proceso completo, entonces, es lo que visualizamos acá. Cómo hacer el cuadro de mando integral, y se lo hace desde el diagnóstico, definición de objetivos y estrategias, se elabora el mapa estratégico, se definen los indicadores clave de la empresa por objetivo. Puede haber más de un indicador o KPI por objetivo, pero no puede haber objetivos sin KPI. Luego se elaboran los planes de acción específicos ya con un cronograma establecido de inicio, fin, responsable, etcétera, que es lo que se trabaja en unas fichas con Excel en los talleres para armar después completamente lo que es el Balance Scorecard, ¿verdad? Con los objetivos, los indicadores, definiendo objetivos, metas, indicadores
y los planes de acción cada uno con sus responsables. Se trabaja obviamente con casos resueltos, porque un caso real, el proceso completo de planificación y elaboración del cuadro de mando integral lleva muchas horas, ¿verdad? Y tiene que ser así. Tiene que ser así porque, como vimos al inicio, lo que está en juego ahí es el futuro de la empresa, ¿verdad? Y yendo a la parte temporal, ¿verdad? Normalmente los Balance Scorecard, al igual que los planes estratégicos, tienen un horizonte de tiempo de 3 años. Eso es algo que también fue cambiando a través del tiempo. Inicialmente se hacían planes estratégicos a 5 años, incluso a 10, ¿verdad? Pero el estándar hoy día, incluso en el sector público, ¿verdad? En el sector privado y en el sector público, el estándar de horizonte de tiempo es de 3 años, ¿verdad? Para el cuadro de mando integral. Bien, veamos un poco. Esta es una empresa que ustedes conocen. Esto es Netflix. Quiero mostrar así brevemente cómo pudo haber salido un diagnóstico de esta empresa, ¿verdad? Lo que hace el diagnóstico es ver los puntos fuertes y débiles dentro de la organización, la parte, los dos bloques superiores, y luego examina también las oportunidades y amenazas externas a la empresa en los bloques inferiores. Veamos las fortalezas. Dice, utiliza una estrategia de alta personalización, ¿verdad? Netflix con su algoritmo y su plataforma online te ayuda a personalizar, agregar favoritos, listas, recibir por correo electrónico futuros lanzamientos de acuerdo al perfil. Se definen perfiles en la pantalla de navegación, perfiles donde inclusive puede haber perfiles para niños, etcétera. O sea, tiene alta personalización. Eso es una fortaleza, no es un producto, llamémosle así, más, por decirlo así, que único, sino está personalizado, ¿verdad? No es lo mismo para todos. Luego, el uso, la fuerte utilización de tecnología es una fortaleza también, que aprovecha la tecnología Smart que hay en el mercado también, que está en oportunidades, ¿verdad? Después tenemos un precio razonable, ¿verdad? Para lo que es, para la oferta, para toda la gama de, que hay ahí de programación, el precio es bastante razonable, eso como fortaleza, ¿verdad? Debilidades aparecen como películas 2 años después del cine, periodo de prueba corto. En realidad 30 días es casi un estándar en periodos de prueba, ¿verdad? Luego, dependiente de Internet, siempre que funcione el Internet, va a funcionar esto, ¿verdad? Dice, el contenido varía en cada país, está como debilidad, pero obviamente es una adaptación a mi criterio interesante, ¿verdad? Por la cuestión de idiomas y demás. Esta cuestión del contenido es relativo. Con esto, esto que estoy diciendo les va a dar la pauta también. Una persona hace un análisis y otra persona hace después un análisis de la misma organización y pueden tener percepciones distintas. Por eso que no es por eso que ya se adelantó que esto no es fácil, la formulación y menos la ejecución, depende mucho de las percepciones, depende de la información disponible, ¿verdad? Yo enfatizo en los procesos de planificación que se ponga toda la información a mano para poder hacer el trabajo, para hacer un buen trabajo de diagnóstico, ¿verdad? Bien, oportunidades de alianzas con distribuidoras, contenidos para todo público, el producto que se maneja, que es bastante bien percibido también por el mercado, ¿verdad? Hay competidores, Blim, varias, ¿verdad? Incluso Disney se está lanzando también al streaming de video, ¿verdad? De películas, ¿verdad?
Así es que las amenazas de competidores siempre están ahí en cualquier rubro, ¿verdad? El que dice que no tiene competidor es porque a lo mejor a ciencia cierta no está conociendo nomás una realidad, una amenaza que ya está ahí nomás. Bien, otra ventaja, y para mí una de las más importantes, es la enorme diferencia en los costos de producción del material, que en este caso es película. Por ejemplo, Game of Thrones de HBO con 536 millones de dólares de costo de producción, y House of Cards, que fue un exitazo también, ¿verdad? A un costo prácticamente de la mitad. Allá en el último, en el rating, se ve que uno está en primero y segundo lugar, y 9.5 contra 9.0 se logró prácticamente el mismo rating a un costo muy inferior, ¿verdad? Con esta lámina se ve también que la estrategia planteada te tiene que dar una ventaja competitiva. Eso es lo que se ve acá. O sea, la estrategia que uno planee y ejecute posteriormente debe dar una ventaja competitiva. Tiene que darme ventaja respecto al competidor. Eh, por eso es que tenemos que tomarnos el tiempo para que eso sea realmente una estrategia fuerte, una estrategia poderosa. Y obviamente tener en cuenta, tener presente que la realidad del mercado cambia, los competidores cambian, ¿verdad? Recuerden más quién era el número uno en smartphones en los años 90 y después en 2000 y ahora, ¿verdad? Fue cambiando el tipo de pantalla, las prestaciones, etcétera, y pues la estrategia tiene que necesariamente ir cambiando con relación a estos movimientos de mercado, ¿verdad? Bueno, aquí les quiero compartir también, esto se trabaja con mucho detalle, este tipo eh, de ejercicios en el taller. Metrobank es un banco británico y que en su diagnóstico tenía lo siguiente, ¿verdad? Tenía una dependencia casi exclusiva a un solo producto, que eran los depósitos de los clientes, ¿verdad? Tenía también una estructura de costos que no era rentable para el 80%, o sea, el 80% de sus clientes no le resultaba a él rentable, a este banco, ¿verdad? A las tasas de interés cuando se hizo el diagnóstico. Tenía que buscar una estrategia para saltar a esta situación. Y planteó lo siguiente: si tenemos un solo producto, ¿verdad? Y mis beneficios, ¿verdad? Varían, van a ser muy volátiles en función a cómo me esté yendo con ese producto. Entonces, lo que plantea como estrategia a partir de este diagnóstico es ampliar las fuentes de ingresos con productos adicionales. Para los clientes que ya tiene, le empieza a generar más productos, ¿verdad? Eso sale del diagnóstico, ¿verdad? Se plantea esa estrategia para el primer problema crítico encontrado. Hay un segundo problema de la estructura de costos. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando tengo muchos clientes no rentables a las tasas que tengo? Y para que algo sea rentable depende de mi estructura de costos y estructura operativa, gastos operativos. Entonces, se propone como segunda estrategia, ambas se van a ejecutar, ¿verdad? Mejorar la eficiencia operativa pasando a los clientes no rentables, de este gran número de clientes no rentables, el 80%, a canales de distribución más rentables, o sea, por ejemplo, banca electrónica, para lo cual obviamente después, como ya les había adelantado, se presenta un plan de acción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el traspaso de estos clientes a la banca electrónica? ¿Cómo voy a elaborar el mensaje, etcétera? Y obviamente ahí ya va a trabajar también marketing, ¿verdad? Para ejecutar todo eso. Lo que estamos diciendo también entonces, que tanto la planificación como la ejecución definitivamente tiene que ser un trabajo integral, un trabajo en equipo de toda la organización, de las cabezas, de la plana directiva, accionistas, la gerencia,
¿verdad? Con un buen reporte de datos, un buen flujo de información, provisión de información, incluso de la parte operativa, para que, como les decía yo anteriormente, hagamos un buen eh, eh, diagnóstico, ¿verdad? ¿Y cómo quedaría el mapa estratégico y para el cuadro de mando integral de Metro Bank, ¿verdad? Entonces, para poder atender mejor a estos clientes, ¿verdad? Y ser buenísimos en los procesos, la perspectiva interna es la llamada perspectiva de procesos. Necesito trabajar abajo con las personas, ¿verdad? Necesitamos desarrollar sus habilidades, dice también alinear metas personales en el sentido de que qué incentiva a un vendedor, a un ejecutivo de cuentas, ¿verdad? Que su esfuerzo sea recompensado y qué mejor recompensa muchas veces que aparte del salario básico, las comisiones, ¿verdad? Entonces eso alinea sus metas de ingresos, las metas de ingresos, de beneficios que quiere tener con las metas de la empresa. Eso es extremadamente importante porque si no hay esa conexión, la gente se va. Se va. En el sector financiero saben ustedes que hay mucha rotación, ¿verdad? Después, con esta perspectiva de talento humano, pasamos a hacer dos cosas. Por un lado, conocer mejor los distintos segmentos de clientes, desarrollar nuevos productos. Recuerdan que teníamos un solo producto principal y tenemos que desarrollar nuevos productos, ¿verdad? Venta cruzada, ¿verdad? A los clientes actuales les ofrezco un nuevo producto, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, los bancos están ofreciendo, antes teníamos Continental, ahora Visión Banco ya tiene también su tienda online, ¿verdad? Y así, eso sería como un nuevo producto, ¿verdad? Un nuevo canal también, ¿verdad? Tenemos también reducir al mínimo los problemas, ¿verdad? En procesos, estamos optimizando procesos. Fíjense que esto sube como dos columnas hacia arriba. Por un lado tenemos la perspectiva del cliente, aumentar la confianza del cliente, que haya un mejor asesoramiento. Tuvo que haberse capacitado el personal. Y además queremos aumentar la satisfacción del cliente por medio de una ejecución superior, o sea, con menos errores, ¿verdad? Con procesos óptimos. ¿Ven cómo está totalmente conectado esto? Por un lado, en la rama izquierda vamos a lograr aumentar el mix de ingresos, ¿verdad? Que ya, eso ya va a la parte financiera, ¿verdad? Va a entrar más plata porque van a haber diferentes productos que le estoy vendiendo a los clientes. Y por otro lado, ¿verdad? Recuerdan esa estructura de costos que estoy optimizando, con eso, con ese brazo, digamos, de la estrategia, voy a mejorar la eficiencia operativa. Imagínense, ese es el escenario ideal. Si rentabilidad es beneficio sobre inversión, ¿verdad? Aumento allá en la mezcla de ingresos, aumento los ingresos y al mejorar la eficiencia operativa disminuyo costos. Entonces, el resultado final debería ser la mejora del rendimiento, ¿verdad? Como resultado de una perspectiva financiera, ¿sí? Así es como funciona el cuadro de mando integral. Desplegar esto a un Excel con los indicadores. Por ejemplo, vamos a hacer un aumento en ventas del 20, 15, 26%. Se va colocando en el cuadro de mando integral y de esa forma voy llenando los indicadores, tanto para las personas, por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? 80% del personal capacitado o generando nuevas habilidades, reducción de los errores en procesos del 15%, aumentar la satisfacción del cliente del 66 al 80% y se va midiendo. Entonces, en eso consiste la planificación y la ejecución a través del cuadro de mando integral. Y a partir de ahora estaré escuchando sus consultas, sus preguntas, ¿eh? Genial. Aquí ya leo algunas, por ejemplo, de Graciela, dice, si el diagnóstico se refiere al análisis FODA, es una forma de hacer, sí, es una forma de hacer el análisis FODA, no la única,
pero sí es una forma de hacer el diagnóstico, ¿sí? Sí, respecto a una de las consultas, sí, ¿Alguna consulta más? estamos grabando esta sesión y la vamos a subir a YouTube. Ahora en un rato comparto el canal de YouTube donde van a poder suscribirse y mirar de vuelta. De igual manera le escribiré un mail. Eh, ¿Hay alguna consulta que quieran hacerla? Creo que ya respondiste a estas que están acá en el chat, Gustavo, ¿cierto? Por lo menos la del análisis FODA ya respondimos, ¿verdad? Otra pregunta que suelen hacer siempre es qué herramienta se va a utilizar para el cuadro de mando integral, y la herramienta básica es Excel. O sea, ya tenemos a mano una herramienta muy sencilla con la cual podemos armar el cuadro de mando integral, y los que participen obviamente del taller van a tener todos los ejemplos resueltos, digamos, en la planilla Excel. Otra pregunta que suelen hacer es si incluye la parte de planificación estratégica, y sí, también incluye, se arranca desde el diagnóstico para poder entender mejor lo que es el cuadro de mando integral. En el taller se trabaja desde la planificación hasta el armado del cuadro de mando integral. Hay unos comentarios en el chat ahí, Gustavo, que dice una consulta, ¿tiene algún reporte de análisis de Balance Scorecard en ejecución? Y otra que pregunta, ¿el cuadro de mando integral es el Balance Score? Sí, el cuadro de mando integral es el Balance Scorecard. Así es. Ahí les compartí el link del canal de Así es, ¿verdad? YouTube. ¿Se puede modificar por el camino? Pregunta Gilberto. Sí, Gilberto. Sí, sí, correcto. Esa justamente es la idea, Gilberto. Uno planea, uno planifica, elabora una estrategia, luego la ejecuta y se va midiendo con los indicadores del cuadro de mando integral, y después se hacen los ajustes, ¿verdad? Para lo cual lo que se hacen son revisiones no solo mensuales, incluso semanales del equipo de planificación estratégica de la empresa, alias el propietario y la plana gerencial, ¿verdad? Y en ese momento lo que se busca es, cuando no se están alcanzando las metas, buscar la posible o las posibles causas y accionar al respecto, ¿verdad? Ahí en el chat acabo de compartir el link en donde pueden acceder a información sobre el taller que vamos a realizar en noviembre. Creo que el 24 de noviembre, que iniciamos, son 15 horas. Y bueno, cualquier información adicional, aparte de la que proponemos ahí, pueden escribirnos o directamente al mail que les llegó la suscripción de este webinar. Bien, si quieren conversar con Gustavo, hacerle una pregunta en vivo, pueden habilitar sus micrófonos sin problema y le escuchamos. Consulta sobre Sí, el periodo de duración del análisis de los proyectos. 3 años era el horizonte usual, Sí. ¿sí? Y esto para una empresa de pequeña y mediana empresa, digamos, esto se puede ser menos de 3, tal vez un año, no precisamente 3. ¿Valdría En realidad analizar? es así, se desglosa, el horizonte de 3 años se desglosa en lo que se llama el plan operativo anual, ¿verdad? Se desglosa en planes anuales. Sí, imagínense, por ejemplo, que se busca lograr un aumento de participación llamémosle así, del 12%, ¿verdad? Se desglosa en un aumento anual de ese objetivo, y se va midiendo así, ¿verdad? Los objetivos anualmente. Y se realiza, como les decía yo, las reuniones de seguimiento son semanales y mensuales, pero anualmente
se hace lo que es la revisión del plan anual y la preparación del plan operativo anual del año siguiente. Dentro de ese plan de 3 años, entonces, se desglosa en 3 planes anuales, Gilberto. Muchas gracias. Bien, gracias por tu pregunta, Gilberto. ¿Alguna pregunta adicional que quieran? Pueden habilitar su micrófono. Juan, Sí, habilitaste tu Juan micrófono. Pablo, excelente. Muchas gracias, señor Ortiz, por su exposición. Gracias, Juan. Con relación a, entendemos que el Balance Scorecard es un proceso continuo y de control a tiempo real, ¿verdad? Para corregir Sí. las desviaciones que se tengan que corregir en el camino, ¿verdad? Y realmente ese horizonte de 5 años bajó a 3 y creo que dependiendo de lo que uno busca, puede ser corto o largo, ¿verdad? De hecho, que los planes de acciones son los que tienen las metas y la fecha de realización, ¿verdad? Y en ese sentido, que Sí, así es. nuestro país lo que más adolece es el proceso de ejecución y de cómo llevar un proceso de control de ese proceso. ¿Y Sí. qué sugieren ustedes como herramienta de gestión para acompañar ese proceso? Porque normalmente podemos hacer todo ese proceso de diagnóstico, planes estratégicos, plan de acción, pero cuando llevamos a terreno, ahí es como que se desinfla la cosa porque quizás los propios usuarios no están muy acostumbrados a usar esta herramienta. Entonces, en su experiencia, ¿qué herramienta sugiere o tiene para comentarnos un poquito, señor Ortiz? Sí, es muy importante tu pregunta, Juan, ¿verdad? Y hay algunas evidencias ya de cuáles son los mayores problemas. El mayor problema, creo que ya puntualizaste también, es la resistencia al cambio, ¿verdad? Por lo que, por supuesto, hay muchas herramientas y tecnologías disponibles en el mercado, incluso gratuitas. Lo que sí se necesita fuertemente es un buen liderazgo y una buena gestión de proyecto, porque se tiene que considerar esto como la ejecución de un proyecto, ¿verdad? Y ahí necesita a la cabeza un buen líder, un buen gestor, porque el paraguayo, ustedes saben que Paraguay sufrió dos grandes guerras, ¿verdad? Y era extremadamente creativo en el campo de batalla, es decir, hacía herramientas de cualquier cosa y con a veces menos equipamiento, entonces menos equipamiento y menos, llamémosle así, dotación, aguantó años a la guerra contra la Triple Alianza, ¿verdad? Es decir, el liderazgo en la ejecución es fundamental. Hay que potenciar, en mi opinión, hay que potenciar el factor humano, Juan. Sí, gracias, señor Ortiz. Muy importante. Ok, Juan, gracias. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Pueden habilitar el micrófono o cerramos aquí? ¿Existe cantidad mínima de los indicadores o con 1 o 2 se podría comenzar a operar? Eso pregunta Gilberto. En realidad, como habíamos visto, hay 4 perspectivas, ¿verdad? Tenemos la de personas, la de procesos, la de clientes y la de la financiera. Entonces, como mínimo ya estás necesitando ahí 4 indicadores, ¿verdad? Ahora, con respecto a los indicadores, hay que balancear siempre en el sentido de no meter, qué sé yo, 20 indicadores en operación, en procesos, ¿verdad? Y te falta, tenés apenas 1 o 2 indicadores en cliente, que es importantísimo. Entonces, tratar de balancear. La experiencia dice que se trabaja con entre 7 o 10 indicadores, se trabaja bien. Cuando empieza a aumentar la cantidad de objetivos y también de indicadores, es
muy difícil la ejecución y ahí comienzan las frustraciones en el sentido de que la empresa se propone 50 objetivos y consigue 5, ¿verdad? Entonces hay una gran frustración de los directivos, del personal, etcétera, y muchas veces no es culpa de la herramienta y no depende tanto de la herramienta, sino de haber ahí seleccionado demasiados objetivos, ¿verdad? No es manejable. Bien, gracias Gustavo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les había compartido el link del canal de YouTube donde vamos a estar subiendo este webinar. De igual manera pueden ingresar también a la fanpage de Alto Impacto y ahí va a estar la grabación también. Bueno, si no hay alguna pregunta más, pueden compartir en los correos también el link. Claro que sí, Juan. Vamos a estar enviando un correo entre mañana o el fin de semana, donde también le vamos a compartir información sobre el taller de noviembre. De igual manera, aquí hemos compartido esos links correspondientemente, ¿sí? Desde ya de mi parte, si no hay ninguna consulta más, yo doy por cerrado este webinar, dándole a todos ustedes las gracias por haber participado y por haber participado no solamente de la charla, sino por haber participado activamente con sus preguntas. Bueno, nos estamos viendo en el siguiente webinar o en el taller. Desde ya muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche y un buen fin de semana. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu presentación. Y estamos Gracias, conversando Marcelo. más adelante. Gracias a todos. Dale, Marcelo, un gusto. Hasta pronto.